Mi nombre es Mauricio Villalobos, soy alumno de la carrera de Ingeniería en Construcción, modalidad continuidad, y voy a preparar este video cortito que explica de alguna manera el efecto Doppler. El efecto Doppler es aquel fenómeno, por así decirlo, en el cual a medida que uno se aleja o se acerca de una fuente sonora, el ruido que se genera o se siente más lejos o se siente más cerca, dependiendo de la ubicación en que estés tú respecto de la fuente del sonido. Este fenómeno lo observó por primera vez un físico austríaco llamado Christian Andreas Doppler en 1842. El tono de un silbido en la locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando éste se alejaba. Esto se expresa por medio de la fórmula F, referida a la frecuencia observada o a la frecuencia del receptor, que es igual a la velocidad del sonido más la velocidad que tiene el receptor u observador, dividido por la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente que genera el ruido por la frecuencia del ruido de este. Un ejemplo típico es una ambulancia, como se ve en la figura. En la medida que ésta se va acercando, las ondas de sonido se comprimen y el ruido se hace más agudo, con una frecuencia mucho más alta, y las ondas de estas son más cortas. Y al contrario, el vehículo, al alejarse de otro receptor o del mismo receptor, ya pasando la frecuencia se hace más descomprimida la onda y más bajo la frecuencia. Perdón, el tono se hace más grave. Para explicar de alguna manera el fenómeno vamos a hacer un ejercicio respecto, al igual que la figura anterior, sobre una ambulancia que tiene una cierta frecuencia en su sonido de la sirena, que en este caso son 550 Hz, en dos condiciones. En la primera condición es cuando el receptor está en reposo, es decir, no se está moviendo, sobre una ambulancia que se acerca a una cierta velocidad, en este caso 25 metros por segundo. Y en una segunda condición, cuando el observador es el que se acerca a la ambulancia a una cierta velocidad, en este caso a 10 metros por segundo. Considerando además que la ambulancia se mueve hacia el observador a una velocidad de 20 metros por segundo. Esto queda expresado al final numéricamente como la frecuencia del receptor, que es igual a la velocidad del sonido, en este caso 340 metros partido por segundo, dividido por la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente por la frecuencia de la fuente, que en este caso es 550 hercios. Entonces esto queda como la frecuencia del receptor igual a 340 metros partido por segundo dividido por 315 metros partido por segundo por la frecuencia del emisor. Me dice que la frecuencia observada por el receptor es de 593.65 hercios. Cuando pasó la ambulancia, esto fue lo que el receptor percibió. El esquema de este ejercicio vendría siendo claramente
el receptor con velocidad de 0 metros partido por segundo y la ambulancia que viene hacia él con la velocidad de 25 kilómetros por hora. Perdón, metros por segundo. Bueno, previo a desarrollar el ejercicio tenemos que ver qué es lo que qué datos tenemos para desarrollar esta tarea. Generando un listado con los datos que tenemos para desarrollar el ejercicio. Tenemos que la frecuencia de la ambulancia, que es de 550 Hz. Tenemos la velocidad del emisor, que es de 25 metros partido por segundo. Y la velocidad del receptor, que es igual a 0 metros por segundo por estar en reposo. Entonces, y lo más importante es la velocidad del sonido, que es de 340 metros partido por segundo. Entonces, la expresión a utilizar para el desarrollo de esto es la siguiente. La frecuencia incógnita, que vendría siendo la del receptor, que es igual a la velocidad del sonido más menos la velocidad del receptor dividido por la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Todo esto multiplicado por la frecuencia de la fuente. Numéricamente esto quedaría de la siguiente manera. La frecuencia del receptor es igual a la velocidad del sonido dividido por la velocidad del sonido menos 25 metros por segundo. Entonces tenemos que la frecuencia que necesitamos conocer del receptor en esta nueva condición, donde la velocidad del sonido es más o menos la velocidad del receptor, dividido por la velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente por la frecuencia que emite la fuente. Entonces tenemos que numéricamente esto quedaría: la frecuencia del receptor es igual a la velocidad del sonido más la velocidad que tiene en este caso el receptor
Todo esto dividido por la velocidad del sonido menos la velocidad del emisor por la frecuencia del emisor. Ahora, en la segunda condición o segunda consulta que nos hace aquí la persona, el ejercicio en este caso, hay que ver que es el receptor el que se acerca hacia la ambulancia en movimiento. En este caso el esquema, lo vamos a hacer al tiro para que no se nos olvide, es que se mueve en dirección hacia la fuente a una cierta velocidad que es 10 metros por segundo, y la ambulancia que se mueve hacia el receptor a una velocidad de 20 metros partido por segundo. En este caso se debe considerar que como positivo el ir hacia el emisor, y el sentido contrario cuando el emisor va hacia el receptor, de acuerdo a lo establecido, es negativo. Entonces, ¿cómo quedaría el ejercicio? Tenemos que la frecuencia del receptor va a ser a 350 metros partido por segundo sobre la diferencia de lo anterior, que serían 320 metros por segundo por la frecuencia del emisor, y esto me daría como resultado una frecuencia recibida por el receptor de 601.56 hercios. Bueno, como ven, no es un tema tan complicado, hay que tener precaución con los signos. Recuerde que cuando el observador o el receptor va hacia el emisor, es positivo. Si el observador se aleja del emisor, es negativo, se considera negativo. Si el emisor viaja hacia el observador, se considera negativo, y si el emisor se aleja del observador, se considera positivo sus velocidades. Bien, pues, ojalá esto sirva, nos ayude y nos aclare algún poquito más estos conocimientos.